Bienvenidos hermanos y amigos a este su canal. Qué bueno poderles saludar, qué bueno que podemos tener tiempo para reunirnos, para poder compartir la palabra de Dios y que ustedes puedan en sus casas o en la iglesia o en cualquier otro lugar donde puedan estarnos viendo, que ustedes puedan estar contentos de poder tener oportunidad de conectarse y escuchar la palabra de Dios y poderla compartir a otros. Pero antes de comenzar nuestro tema de hoy, quisiéramos orar al Señor. Les invito a inclinar sus cabezas. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites poder dirigirnos a los oyentes y queremos hacerlo, Señor, con la mejor actitud, con una actitud de sencillez, que tu palabra, Señor, pueda ser también así de sencilla, para que pueda ser comprensible. Queremos descansar, Señor, en tu suficiencia, no en la nuestra, porque no lo somos, sino que tú puedas hablar, Señor, en esta oportunidad. Queremos descansar, Señor, en ti, en tus fuerzas, en tu sabiduría. Y también, Señor, pido para los oyentes una buena actitud, un corazón y una mente abierta para poder escuchar el consejo de tu palabra a lo largo de estos días de conferencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Bien, en esta oportunidad queremos considerar un tema que es muy importante, como lo es encontrando esperanza en el matrimonio. Y vamos a ver de base el Génesis 2, versículos 18 al 25. Este es un capítulo muy interesante porque en el capítulo 2 vemos que es el sexto día que Dios en la mañana ha creado, es decir, todos los animales, y más tarde Dios crea al hombre, y más tarde Dios va a crear a la mujer. Entonces, este es, digamos, como el bosquejo de este capítulo, y de esto queremos hablar en esta oportunidad. ¿Cómo es que el hombre se encuentra con la mujer? Porque vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar, es decir, de esa bendición. Y saben que en este capítulo de la creación del hombre, Dios ya ha provisto el huerto, un bello jardín lleno de animales y está lleno de árboles, árboles en estado de edad, con sus frutos, con sus flores, con sus semillas. Y hay muchas cosas muy encantadoras ahí en ese jardín, pero Dios ha provisto para el hombre también un pacto. Y dentro de este pacto, Dios ha establecido un propósito para el hombre. Pero también con este propósito, es decir, hay privilegios, pero junto con los privilegios hay una restricción. Y esta restricción era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios proveyó todo esto y más tarde, en ese día, vamos a ver que Dios va a proveer una mujer y debemos estar contentos por eso. Realmente debemos de dar gracias a Dios porque Dios creó a la mujer. Entonces, Dios se propone hacer una ayuda idónea para el hombre. De eso tratan estos versículos. Dios va a proveer una mujer. Y vemos que ella es la compañera ideal de Dios para el hombre. De verdad, así es como lo podemos ver en las Escrituras. Vayamos entonces a los versículos del 18 al 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Ahora, Dios hizo a la mujer como el complemento ideal del hombre. Eso es lo que vemos. Precisamente es un complemento ideal para Adán. Aunque creado y puesto en el huerto, el hombre aún estaba incompleto. Adán no estaba completo, es decir, y Dios va a utilizar un plan para que él se dé cuenta de que él no está completo ahí en el Edén. Vemos que Dios dijo que el hombre eh, le falta algo ahí. Entonces, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta el día de hoy no es bueno que el hombre esté solo, como vamos a ver a lo largo de este estudio. Aquí vemos a Adán en un lugar ideal, el jardín de Edén, un lugar maravilloso, un trabajo honorable, pero todavía Adán está incompleto. Esto es verdad hoy en día. Es decir, en el mundo hay muchos jóvenes solteros que son profesionistas, han salido de la universidad, tienen un buen trabajo, ganan buen dinero, tienen una casa, pero están solos, es decir, están incompletos. Hay algo que hace falta para ellos y quizás no se estén dando cuenta de esto. Tal como la tierra anticipaba a alguien para labrar y cuidar el huerto, en la misma manera, Adán anticipaba su complemento, su compañera, su ayuda idónea. Recuerde que en el plan de Dios para la creación era que el hombre se fructificara y se multiplicara. Pero ¿cómo iba a hacer Adán, es decir, para poderse fructificar y multiplicar por sí solo? No podía hacerlo. El hombre, es decir, no puede hacerlo en ninguna manera. Entonces Dios es cuando Él dice, entonces no es bueno que el hombre esté solo. No es porque Dios no sabía esto, pero está tratando de que Adán pueda entender la necesidad. Así que Él va a hacer una mujer. Hacer es un término creacional. Es un término creacional. No provenimos de la evolución, como enseñan algunos. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es un Dios de relaciones y Él nos creó para tener relaciones. Esto debe de ser muy importante para, para los seres humanos. Dios es un ser relacional y como Él es relacional, entonces hizo a seres relacionales, a personas que se pueden relacionar. Esto es importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Ahora, Dios hizo a la mujer como el complemento ideal del hombre, aunque creado y puesto en el huerto, el hombre aún estaba incompleto, de modo que Dios dijo que haría una ayuda para el hombre. Y es así como vemos nosotros que la mujer llegaría a ser una compañera indispensable para el hombre. La mujer es muy valiosa para el hombre, es indispensable. Ella fue creada para ser ayudante del hombre, una ayuda idónea. Este fue el pensamiento de Dios. No simplemente decir hacer una mujer solo porque esté ahí, sino para que sea ayuda idónea. Aunque en algunas culturas este concepto de ayuda parece ser que denigra a las mujeres. Hay culturas donde una mujer se puede sentir ofendida que estemos enseñando y diciendo lo que dice la Biblia. No estamos diciéndolo nosotros, lo dice la Biblia, de que Dios hizo a la mujer como una ayuda para el hombre. Pero esta palabra de ayuda se menciona 16 veces, por lo menos, en el Antiguo Testamento. Y sabe que lo interesante es que cuando el Antiguo Testamento usa la palabra ayuda, no se está refiriendo necesariamente, es decir, a la mujer, sino que Dios ayudando al hombre. Entonces, Dios quiere que entendamos que cuando se trata de
hablar de que la mujer es ayuda para el hombre, bueno, si una mujer se enoja, podemos decir, bueno, permítame decir que quiero compararte con Dios, porque si Dios está interesado en ayudar al hombre, entonces hizo una mujer para ayudar también al hombre. Entonces podemos comparar a la mujer con Dios. Este concepto no desprecia a la mujer en ningún momento, eh, de ninguna manera, porque solo la mujer puede llenar ese vacío que el hombre tiene. Nadie más. Vamos a ver que Dios va a hacer una demostración con los animales frente a Adán, y Adán se va a dar cuenta de que no son adecuados para él, de ninguna manera. Entonces Dios está interesado, es decir, en proveer al hombre una mujer, una que sea como él, y una mujer que se relacione, es decir, así como el Dios relacional, que pueda tener esa capacidad de relacionarse. Entonces, eh, vemos que la mujer no solamente iba a ser de ayuda, sino que iba a compartir eh, la vocación del hombre en el huerto. ¿Cuál era la vocación del hombre en el huerto? Labrarlo. Y era un trabajo no tan difícil como puede ser ahora, porque después del pecado el trabajo se volvió más difícil, pero antes el trabajo era, diríamos, más honorable y menos complicado. Y entonces Dios quería que la mujer se involucrara en estas cosas. También va a disfrutar del huerto y va a compartir en la medida que caminan con el Señor. Este es un compañerismo muy íntimo que el Señor estaba buscando en esta pareja. Una verdadera amistad muy buena. La mujer está diseñada para ser una bendición muy grande dentro de lo que es el matrimonio. Entonces, mujeres, como esposas, acuérdense de que ustedes son una ayuda bendita de parte de Dios. Ustedes son realmente un regalo de Dios para los hombres. ¿Cuántos de ustedes saben que deben someterse a sus esposos? Digo esto porque este es bíblico, estos principios son bíblicos. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo es posible que la esposa, si Dios la hizo para hacer ayuda, cómo es posible de que tenga que someterse a su esposo? Es decir, ¿qué significa esto de someterse? Algunos pueden estar pensando en una manera equivocada, porque esto del sometimiento ha llevado a las personas a tener pensamientos que no son los correctos, que no son los bíblicos. Entonces quiero que veamos algunos puntos erróneos. Las falsas interpretaciones sobre la sumisión, que es un asunto de superioridad e inferioridad. Algunos llegan a pensar que la mujer es inferior al hombre, pero la Biblia no dice que es inferior. Es decir, Dios nos pone en una misma posición, y especialmente cuando tiene que ver en Cristo, nuestra posición en Cristo. La diferencia son los roles. Así que no es cuestión de superioridad e inferioridad. ¿Saben qué dice 1 Corintios 11:3? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si estamos pensando de que por el hecho de ser cabeza, vamos a ser nosotros los hombres, tenemos una cabeza también por encima de nosotros. Y la autoridad superior es Dios. De manera que nosotros debemos de vernos a la luz de esa relación Dios-Padre, luego el marido y la mujer. Pero no está, es decir, en una posición de ser inferior, sino de roles. Es muy importante esto. Ahora, otro es que la esposa es vista como una niña o una esclava. Bueno, la esposa no debe de ser tratada ni vista como una niña consentida, ni tampoco es decir como una esclava, es decir que está a la fuerza. De ninguna manera, eso no es el pensamiento bíblico. Primero de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo deben de ser tratadas las mujeres?
Pregunto a los esposos, ¿cómo deben de tratar ustedes a sus esposas? Pues la Escritura dice como a vaso más frágil. Es decir, hay una fragilidad en ellas, pero no porque sean inferiores, porque sean menos, sino que es por el hecho de ser mujeres. Son especiales. Pero también hay mujeres que son muy fuertes, pero debemos de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Otro punto de vista equivocado es que el esposo tiene permiso para ser un dictador en la casa. Pero Efesios 5:25 da un stop a esto. Dice maridos y habla en plural porque implica a todos. Estamos todos implicados en este pasaje. El Señor nos está hablando a todos realmente aquí. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con amor sacrificial. ¿Cómo debemos de amar nosotros a nuestra esposa? Con amor sacrificial. De la misma manera, debemos de estar dispuestos, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros amemos a nuestras esposas de esta manera. Ahora, otro punto de vista equivocado es que la esposa no puede ser quien realmente debe ser. Miren lo que dice Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está hablando con creyentes, ¿verdad? Esta palabra no tiene nada que ver con los incrédulos, sino con creyentes. Y como estamos hablando a creyentes, estas palabras deben de ser para nosotros. Debemos tomarlas muy en serio. Muchos hombres piensan que esto significa que entonces ella debe de estar callada, ¿verdad? Esto del hecho de estar sometida. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. Y que ella debe permitir que el marido haga lo que él quiere. Pero esto no es verdad. Pero si esa es la manera como usted piensa, ¿cómo puede ella ser su ayuda idónea? ¿Cómo realmente Dios va a llevar a cabo sus propósitos cuando nosotros estamos asumiendo una actitud realmente no bíblica? Cualquier hombre que quiera honrar a Dios, pero vive su vida sin consultar a su esposa, es un hombre tonto, es un hombre necio. Usted necesita escuchar a su esposa porque ella ve cosas que usted no ve y ese es el diseño de Dios. Siempre se ha dicho que la mujer tiene un sexto sentido y en un sentido es verdad. Son muy especiales. Ellas pueden ver lo que nosotros no vemos. Y a veces pueden oír lo que nosotros no oímos también. Necesitamos entonces la ayuda de nuestras esposas, porque ese ha sido el diseño de Dios. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Tengo mucha confianza en ella. Nunca me ha hecho mal. No me ha dañado. Y quiero decir que ella es invalorable para mí. Es decir, no puedo decir de otra manera. Para mí tiene un gran valor. ¿Piensa usted en esta manera de su esposa? Es más, no solamente lo piensa, usted se lo ha dicho a su esposa, que su esposa es muy valiosa, que da gracias a Dios porque Dios le dio ese regalo. Es algo que debemos de hacer, porque muchas veces lo pensamos, pero no lo decimos. Necesitamos decirlo, expresarlo. O son de los que le dicen a su esposa, tú cállate, no tienes que decir nada. Mucho cuidado, esa no es la manera como nosotros debemos de tratar a nuestras esposas. Mujeres creyentes, su parte es ayudar. Puede que, puede que no lo sepan, pero los hombres podemos ser muy impulsivos. Y yo asumo que sí lo saben, porque ustedes conocen mejores a sus maridos. Ustedes conocen bien a sus esposos, saben sus áreas débiles. Y nosotros los hombres somos en algunas maneras impulsivos en ciertas áreas, impulsivos en los asuntos financieros, impulsivos con las amistades. Puede ser que seamos impulsivos, es decir, con
con los asuntos morales. Y es ahí donde la mujer necesita usar de la sabiduría, de la prudencia y advertir al marido, advertir al esposo. Es decir, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos fallando en esas áreas, pero la mujer lo está viendo y puede decirle, mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que en esta área tú estás yendo mal, no estás tomando las mejores decisiones. Y sabe que puede decirlo con buenas palabras. No necesita gritar y no necesita estarlo repitiendo vez tras vez. Pero puede decirlo. ¿Sabe por qué? Porque su esposo es el hombre de confianza. Es su esposo, es su marido. Es el hombre que Dios le dio. Y usted es un regalo de Dios para él. Entonces tiene la capacidad de poderle advertir de las cosas que no están correctas. Debe de hacerlo sabiamente. Le va a ayudar, ofreciendo sabiduría en las áreas donde él está fallando. Y lo hace con un tono respetuoso. Entonces, ella va a ser de ayuda en eso. Hombre casado, usted debe saber que Dios piensa que usted necesita ayuda y la necesita con urgencia. Permita que en su presión su esposa le ayude en su familia, en su ministerio, con las finanzas. Muchas veces ellas son mejores para administrar. Lo digo por experiencia. Mi esposa es muy buena administradora y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, la mujer sería el complemento ideal para el hombre. La mujer debe ser el complemento para el hombre, pero debemos notar que ambos son hechos a la imagen de Dios. Dios los hizo a la imagen de Él. Los dos juntos llegaron a ser la imagen de Dios. Esto involucra pluralidad y debemos recordar que Dios es un Dios plural. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y juntos son uno, con compañerismo eterno y unidad. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios, o sea que nosotros también tenemos una pluralidad. El hombre y la mujer son hechos con pluralidad, pero como uno solo. Esto es muy importante, como vamos a ver en un momento. La Biblia dice que los dos llegaron a ser uno, como esposo y esposa. Esto refleja la pluralidad como Dios es trino. Esta ilustración me gusta porque es la manera correcta como debe funcionar el matrimonio. Alguien ha dicho que el matrimonio es de 3 personas: Dios, el esposo y la esposa. Y si ustedes se fijan aquí, el medio de comunicación no es simplemente como las agujas del reloj que van dando en un solo sentido. Aquí la comunicación debe de ser en ambos sentidos. En ambos sentidos. ¿Por qué? Porque debemos de tener una comunicación fluida. Tanto el esposo con la esposa con el esposo, el hombre con Dios, Dios con el hombre, Dios con la mujer con Dios. Es decir, no hay límites. Si esto es realmente nosotros lo practicamos en nuestros matrimonios, vamos a tener matrimonios sanos. Eso es lo que Dios quiere realmente, porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Y este tipo de relación refleja esto. Hay una dinámica espiritual en esto, en esta relación. Ambos tienen dominio sobre toda la tierra. Entonces ellos juntos se corresponden el uno al otro. Son un complemento ideal. Entonces Dios va a crear a la mujer y en Génesis 2:19, ¿qué hace Dios? Primero Dios crea a los animales. No es en ese momento de la creación del hombre, son periodos de tiempo en el día que creó los animales, lo hizo un poco antes, pero va a usar a los animales. Y Adán va a poner nombre a los animales que estaban en el jardín. Dios usó el poner nombre
a los animales para ayudar a Adán a ver su necesidad. A ver su necesidad. No podía hacerlo de otra manera. La creación de los animales estaba relacionado con la necesidad de una ayuda para Adán. ¿Y saben qué? Entonces Adán llegó a la conclusión de que ningún animal podía satisfacer su necesidad. Ningún animal. Entonces Dios trajo a los animales hasta Adán. Esto significa que Dios acompañó a los animales hasta donde estaba Adán. Dios ya había hecho a todos estos animales en el día sexto, pero Dios ahora está en el jardín trayendo los animales hacia Adán, pero no a todos, los que indudablemente había creado tantos que era difícil que Adán en pocas horas, antes de la creación de Eva, Adán tenía que estar nombrando a los animales y no pudo haber hecho en pocas horas el nombramiento de todos los animales que hay en la tierra. Son miles y miles. Pero Dios debió haber traído los animales que estaban en el jardín, en el huerto, para que Adán los pudiera nombrar. Pero había un propósito, es decir, con este nombramiento de los animales que Dios había creado. Así que Dios los trae, ¿verdad? Y van pasando los animales. Adán, pueda que esto sea, digamos, tu complemento y quizás le presentó un elefante, pero Adán, ¿qué dijo? No, esto no funciona así. Y quizás le dijo, bueno, ¿y qué tal esta oveja? Pero Adán se dio cuenta que tampoco la oveja podía ser su ayuda. ¿Y qué tal un mono? Pero tampoco, es decir, no fue un mono. Él dice, no creo que sea adecuado para mí. Y quién sabe cuántos animales más, porque esa era la tarea de Adán. Y ese era el propósito de Dios, de que Adán se pudiera dar cuenta de su necesidad. Y cuando terminó de nombrar los animales, Adán estaba quizás decepcionado. ¿Por qué? Porque no había encontrado ningún animal adecuado para él. Entonces Adán cada vez más y más está convencido de que no hay nadie ahí que sea lo que él quiere. Y eso es de lo que Dios realmente quería que él se diera cuenta. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. No sé por qué ahora hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Pero Dios nos está hablando, nos sigue hablando, y la gente está sorda y ciega. No puede ver la gracia de Dios, el amor de Dios. Entonces, en ningún animal fue adecuado para satisfacer su necesidad. Ahora, los animales son bonitos, algunos son muy inteligentes, pero ¿saben qué? A mí no me gustan mucho los animales, me gustan más así como está me gustan más cocinados. Y esto realmente puede ser de ofensa para algunos, porque hay movimientos en el mundo que son protectores de animales. Y hay algunos, como la religión jainista, ¿no? Que piensan que los animales son iguales a los seres humanos y a lo mejor se sientan ofendidos con esta imagen. Llegan a la conclusión que los animales son mejores que los seres humanos, pero eso no es verdad. No es verdad. Y hay realmente personas que han llegado hasta casarse con los animales. Estaba leyendo de personas que se han casado con perros, con gatos, con cabras, con delfines. El mundo está loco. El mundo está muy loco. Los seres humanos son muy contradictorios. Muy contradictorios. Por ejemplo, si alguien tomara 10 gatitos y con una cámara de video pudiera grabar la muerte de los 10 gatitos, yo les aseguro que las redes sociales reaccionarían inmediatamente protestando, pidiendo encarcelamiento para esa persona que ha matado 10 gatitos, porque dirían que sería un acto atroz. Así piensan muchos, pero ¿saben qué? Quiero decirles algo, en el mundo son miles de niños que son matados en los úteros de sus madres
y las redes sociales callan, no dicen nada. Así es el mundo. Así es el mundo de contradictor. Entonces, vemos que los animales no calificaron para ocupar el puesto vacío de Adán, porque Adán era incapaz de poderse multiplicar y poblar la tierra por sí mismo, y entre los animales no había un complemento para él. Recordemos que el capítulo 2 habla del hombre. Entonces, vemos la formación de los animales estaba relacionada con la necesidad de una ayuda para Adán. Pero Adán llegó, es decir, Adán era incapaz de fructificarse y multiplicarse sobre la tierra por sí mismo. No podía hacerlo. Entonces él se da cuenta de la incapacidad, ¿no? Adán llegó a la conclusión de que ningún animal podía satisfacer su necesidad. Adán era incapaz. Dios usó a los animales para mostrar a Adán su necesidad. Entonces Adán puso nombres a los animales, demostrando que fue creado con habilidades lingüísticas. Debemos saber que Adán fue creado con cierta edad y era un hombre muy inteligente. Él podía pensar, podía hablar. No era un simio saltando por las ramas de un árbol o arrastrándose con sus manos sobre el suelo, como algunos han querido hacernos creer. No, él era sabio, muy inteligente, por encima de cualquier animal. Entonces, él ve un animal, quizás comía hormigas, y él dijo, bueno, este es el animal come hormigas, y quizás le puso el oso hormiguero. Entonces, en estos versículos que tenemos aquí en Génesis 2, 21 al 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estos son versículos muy interesantes, porque es aquí cuando dice que después de que Adán se da cuenta de que entre los animales no hay nadie que pueda satisfacer su necesidad, su vacío, vemos aquí entonces que Dios va a crear a la mujer. Ahora bien, Dios hizo a la mujer del costado de Adán. El hombre tiene, es decir, dice, el pasaje dice que Adán cayó en un profundo sueño, mostrando su pasividad en la provisión divina. Me gusta esto. ¿Saben por qué? Porque Dios mandó a dormir a Adán. Esto me recuerda cuando Dios mandó a dormir a Abraham cuando hizo el pacto. ¿Y por qué lo hizo así? Porque siempre cuando estamos despiertos queremos meter nuestras manos. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera estado despierto a la hora de que Dios estuviera creando a su mujer? Bueno, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Hazle un poquito más de nariz, o hazle las orejas más pequeñas, o la cabellera más larga, o las piernas más cortas o más largas, no sé. Pero hubiera querido estar dando órdenes. Y Dios lo durmió y dice que tomó parte de su cuerpo y entonces él va a ser la mujer. El hombre tiene una necesidad y Dios va a proveer para esa necesidad y Adán no tiene nada que ver con esto. Es exactamente como la salvación. ¿Saben qué? Me gusta por esto. ¿Por qué? Porque en la salvación nosotros no hacemos absolutamente nada. Dios lo ha hecho todo. Así como Dios realmente creó a la mujer, mandando a Adán a dormir, es interesante que la salvación es de la misma manera. Usted y yo no hemos hecho nada, no hacemos nada. Lo que nosotros ponemos son nuestros pecados, pero Dios ha hecho toda la obra de la salvación para nosotros y la ofrece gratuitamente. Entonces dice que Dios hizo a la mujer de un costado del hombre. El relato dice que tomó una de sus costillas, pero esa es una mala traducción realmente. En el Antiguo Testamento,
no vemos que se traduzca correctamente. Pero la idea aquí es que Dios tomó, dice, de su hueso y su carne. Y esa es la razón por qué ella corresponde tanto a él como él a ella. Y note que después que Dios creó a la mujer, al final en el versículo 22 dice que Dios trajo a la mujer al hombre. Esto debió ser realmente muy interesante. Vimos esto antes, ¿no? Primero Dios dice que llevó a los animales delante de Adán para que los nombrara y los estuvo nombrando durante horas. ¿Y saben qué? Se dio cuenta que no había allí ninguno que pudiera, decir, satisfacer su necesidad. Pero cuando Dios lleva a la mujer, ¿qué debieron haber sido realmente la impresión o las palabras de Adán cuando realmente vio a su mujer? Bueno, Dios trajo entonces la mujer al hombre. Y vamos a ver aquí algunas reflexiones sobre los paralelos con Jesucristo, que esto es muy interesante. Jesús va a entrar en un profundo sueño después de su crucifixión. Él muere y cuando dice que los soldados romanos lo traspasaron su costado, ¿qué dice la Biblia que salió? Dice que salió sangre y agua. Entonces en la cruz Jesús, ¿verdad? Está ahí y sale agua y sangre y nosotros, como creyentes en Cristo, como la novia, como su iglesia, como la esposa de Cristo, recibimos la vida de su sangre. Y nosotros, como la esposa de Cristo, llegamos a ser miembros de su cuerpo y la Biblia dice hueso de sus huesos. Hay un pasaje en las Escrituras que dice esto y vamos a ver aquí, 1 Corintios 15, 45, primero leamos esto. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Se está refiriendo a Jesucristo. Pero miren este otro versículo de Efesios 5:30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Interesante este versículo. Esta es una buenísima ilustración. El primer Adán y su esposa y el postrer Adán y su esposa. Adán y Eva, Jesucristo y la iglesia. Es una buena ilustración. Esta esposa somos nosotros, la iglesia. Entonces nosotros vamos a estar más y más conformados a la imagen de Cristo. Pero continuando con Adán, vamos a Génesis 2, porque él va a despertarse y esta mujer bonita ya está enfrente de él. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo va a reaccionar él? Bueno, en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Decir en el hebreo es Isha, porque del varón Ish fue tomada. Eso es lo que dice el texto. Él ve a la mujer, es como él. Esto es lo que él estaba buscando y ella acaba de ser creada. ¿Y qué puede decir él? Entonces, ¿qué es lo que Adán hizo? Adán se identificó jubilosamente con la mujer. Él rápido se dio cuenta, ¿no? Que este ser que estaba delante de él, sí cumplía con sus expectativas, con sus necesidades. Entonces él se identifica inmediatamente con ella. Adán de inmediato reconoce, ¿no? Que era la satisfacción de su necesidad. Hay un sentido de tiempo en su respuesta. Es como decir, por fin, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado esa expresión alguna vez? Sí, cuando estamos esperando por mucho tiempo y de repente aparece alguien y entonces por fin apareciste, ¿verdad? Eso es lo que realmente la expresión es el sentido en el hebreo. Es mucho mejor que la oveja, ¿no es cierto? Es mucho mejor que el mono. Sí. Entonces, Adán reconoció que la mujer era la satisfacción de su necesidad. La mujer es un regalo de Dios para el hombre.
Y es así como debemos de ver a la mujer hoy en día. Si usted es casado, ¿es así como realmente usted ve a su esposa? ¿Como un regalo de Dios? ¿Usted comunica esa idea a su esposa y dice, gracias Dios, gracias por esta mujer que me regalaste, por este regalo tan valioso que me has dado? Bueno, después de la salvación, la familia, la esposa es algo preciado realmente que Dios le ha dado. Y puede decir usted, por fin, ¿verdad? Usted puede completar mis necesidades. Si no son casados, ¿cómo deberían ustedes también, es decir, tratar a las mujeres en general? Bueno, deben de verlas de la misma manera, es decir, como la provisión de Dios, pero deben de hacerlo con mucho respeto. Entonces Adán ve a la mujer y estas primeras palabras son importantes. Debe de ser correcto, Adán, lo que tú digas a ella la primera vez. Sí, las primeras palabras son muy determinantes. Yo no sé cuántos maridos o esposos realmente ahora pueden lamentarse de lo que dijeron la primera vez a sus esposas. Pero no estamos aquí para recordar eso, pero las primeras palabras son determinantes. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de veces en el inicio somos muy románticos, ¿no es cierto? Somos muy poéticos y salen a la luz las palabras bonitas, las frases y todo esto. Pero esto es muy importante. Es la manera como realmente enamoramos a la mujer. Pero ahora aquí Adán está, es decir, frente a una mujer que por primera vez la ve, no estaba en la mañana y ahora en la tarde está, la tiene enfrente, es una mujer hermosa. Depende de las palabras que él diga ahora. Y es importante. Quizás está presionado, muy presionado, ¿no? Pero ¿saben qué? Adán fue inteligente. Adán fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque él, en vez de decir cualquier otra cosa, la Biblia dice que él recitó un poema. Adán qué inteligente este hombre. Él hizo algo muy romántico. Es la primera vez que ve a la mujer. Él le canta una canción. El ser romántico ayuda mucho, ¿no es cierto? ¿Cuántas de ustedes, mujeres, fueron conquistadas porque sus hombres fueron románticos? ¿Y cuántos todavía son románticos o han dejado el hecho de ser románticos? De eso se trata la vida realmente en el matrimonio, de ser románticos. Cuando lo somos, vamos a tener matrimonios saludables, porque debemos de cultivar realmente eso que hemos perdido. Muchos se quejan de que tienen un mal matrimonio, pero no es que tengan un mal matrimonio, tienen un mal comportamiento, una mala actitud, han olvidado, es decir, lo que deben de ser. Y saben que Dios quiere que nosotros vayamos al Génesis para que veamos al primer hombre, la primera mujer, y cómo este hombre reaccionó. Y vamos a ver cosas interesantes. Entonces, quizás usted al principio tenía esas frasecitas de decirle a su esposa, mi gordita, mi chiquita, ¿verdad? Mi flaquita, que son expresiones cariñosas y que a ella le gustaban, pero ahora ya no le dice mi gordita, sino que son otras palabras muy fuertes. Tenemos que cambiar de actitud y tenemos que cambiar también las palabras y saber poder hablar y poder dirigirnos a esa persona a quien Dios nos ha puesto. No es la primera vez que la tenemos ahí, la hemos tenido por años, pero ¿saben qué? Delante de los ojos de Dios es como la primera vez, y así tenemos que aprender a hacer. Entonces debemos de regresar a la historia bíblica para que podamos nosotros ayudar a conservar saludablemente nuestros matrimonios. Debemos de hacerlo en la medida en que caminamos por medio de la fe y apreciar a nuestra esposa. Entonces, él recitó aquí en el versículo 23 un poema. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán la nombró varona. En el hebreo es, como decía, Isha, mujer, porque del varón Is fue tomada. Hay algo muy significativo en este nombre, porque nombrar algo significa que uno tiene autoridad. Aunque Dios es el rey mayor, hace un pacto con el rey vasallo Adán. Y en cuanto a la mujer, es Adán el que tiene que dar cuentas. La persona puesta en autoridad, entonces, la mujer va a ayudarle como el complemento. Mientras ellos juntos sirven a Dios, entonces Adán va a ser el líder. Entonces tenemos al hombre y ahora a la mujer. Debemos de entender esto, porque algunas veces se invierten los roles, ¿no? Dios ha establecido un orden. Dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Hay lugares donde se ha invertido el orden, donde la mujer es cabeza del hombre, pero eso no es bíblico, no es correcto. Pero no está hablando de que vamos a someter a la esposa. No es eso lo que dice la Escritura. Entonces vamos a ver el tema del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. En Génesis 2, 24 al 25 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesante cómo Moisés aborda este punto desde el inicio, porque saben que no solamente Adán tuvo el privilegio de tener a una mujer ese día, sino que también tuvo a su esposa. Ellos se casaron. Entonces, aquí vemos en los versículos estos el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el proceso del matrimonio? El proceso del matrimonio es en el cual el hombre dejará a su padre y a su madre, pero no dejará de honrarlos. No dejará de honrarlos. No dejará de honrar a su padre y a su madre, pero no está tratando él realmente, ¿no?, de cumplirse a sí mismo sus emociones por medio de ellos, porque el hombre y la mujer están enfocando sus emociones el uno con el otro. Ese es el diseño de Dios. Entonces, si tienen hijos que van a casarse, no deben estar involucrados fuertemente, es decir, en sus vidas. Ellos deben de enfocar sus emociones el uno al otro. Porque si nosotros nos enfocamos en ellos, ¿qué va a pasar cuando tienen un problema? Van a correr a los padres. Y ese realmente no es el diseño de Dios. Ellos, en vez de correr a los padres, tienen que correr entre ellos, a ellos mismos, para resolver cualquier problema. Y en última instancia, donde tienen que correr de inmediato es al Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene la respuesta a todos los problemas en el matrimonio. Es a Dios que tenemos que venir corriendo para pedir ayuda, para pedir auxilio, para que nos salve de cualquier situación en la que nosotros somos buenos para meternos. El hombre dejará a su padre y a su madre. Esto es lo que dice la Escritura. Y se unirá a su esposa. Los dos llegaron a ser uno, una sola carne. Aquí lleva la idea como de un pegamento. Es decir, de eso se trata el matrimonio. Ellos deben estar pegados como un pegamento. De hecho, el matrimonio es un pacto vinculante. Es una nueva lealtad cuando están casados, una seguridad emocional. Y los dos vivirán en un solo lugar. Se le llama el hogar. El hogar, dulce hogar. Esposos, su esposa debe estar en el hogar junto a usted y el hogar debe ser un lugar de mucho cariño, con mucho cuidado, de amor y respeto. Y esto es donde ustedes pertenecen mientras están juntos como un pegamento.
esta es la voluntad de Dios, este es el diseño de Dios, este es lo que Dios quiere para los matrimonios. La intimidad del matrimonio, parte del proceso, la intimidad del matrimonio. Dice la Escritura que los dos llegaron a ser una sola carne. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando los dos llegan a ser una sola carne, habla de una unión sexual. Los dos llegan a ser una sola carne. Significa que los dos deben de disfrutar de la unión sexual. Esta es una parte fundamental dentro del matrimonio. Ahora, oigan bien, Moisés dice aquí, los dos llegan a ser una sola carne. Jesucristo dice en Mateo 19:5 que los dos llegan a ser una sola carne. Y también Pablo dice en Efesios 5:31 que los dos serán una sola carne. Ahora, si Moisés, si el Señor Jesucristo y si Pablo están de acuerdo que los dos, es decir, dentro del matrimonio, llegan a ser una sola carne, ¿por qué no prestarles atención? ¿Por qué no oírlos? ¿Y por qué no hacer caso? ¿Por qué todavía hay personas que creen que, por ejemplo, las relaciones sexuales son malas, pecaminosas? No dentro del matrimonio. Sí, fuera del matrimonio. Pero en el matrimonio es lo que Dios ha establecido. Estimado oyente, ¿usted está disfrutando físicamente de su relación en su matrimonio? Esta es la respuesta a muchos problemas que hay dentro del matrimonio. Muchos se quejan que tienen un matrimonio que está no yendo por buen camino. Pero ¿saben qué? Estamos fallando en esas áreas. Estamos dándole lugar a Satanás. No estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades matrimoniales. Necesitamos ir a la Escritura y necesitamos darnos cuenta de que este es el diseño de Dios. Así lo ha diseñado Dios. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Es algo, la armonía dentro de la relación matrimonial necesita ser cumplida emocionalmente. Es algo semejante a una amistad dentro de su relación. No tiene que andar, es decir, enojado con su cónyuge, ¿verdad? No tiene que ser respondón, amargado, irritante, hiriente. No, tiene que aprender a ser una persona que se lleve bien, porque ya no son dos, son uno. Y si usted se enoja con su esposa o usted se enoja con su esposo, se está enojando con usted mismo. Cuando hablamos acerca de la amargura, ¿sabe cuál es el problema? Que la persona amargada es como querer tomar veneno, pero es decir, con deseo que se muera el otro, pero no se va a morir el otro, sino que se va a morir usted. No sea así, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde de que esa mujer que está allí no es una mujer extraña, es su esposa. Es el regalo que Dios le ha dado. Es la que un día usted enamoró. Es la que usted un día le prometió que iba a vivir con ella hasta que la muerte los separara. Porque vamos a ver entonces cuáles son los votos. Entonces la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Cada cosa es abierta y honesta. Nada es oculto. No hay secretos. En el matrimonio no tienen que haber secretos. No hay emociones escondidas. Tampoco siendo fríos el uno al otro. Este fue un gran día para Eva, ¿no? Piense en esto. Dios la crea, la trae a Adán. Él recitó un poema a ella y se casó y ellos se hicieron una sola carne. Eso fue muy bueno. Eso no fue algo insignificante lo que le pasó a ella. Fue algo muy bueno. Fue algo muy bueno y sigue siendo bueno dentro del matrimonio. Entonces, la mujer fue hecha del hombre, de su costado, carne de su carne y hueso de sus huesos. La mujer fue hecha para el hombre, para ayudar en sus necesidades, ser de ayuda. La mujer fue dada al hombre por Dios. Dios la trajo a Adán
él se despertó y ahí estaba ella. Debió haber sido algo maravilloso eso realmente. Y la mujer fue nombrada por el hombre. Quizá haya alguna mujer que diga, a mí no me gusta esto, ¿verdad? No lo concibo, no me gusta, no me agrada. Pero sabe que si usted dice eso, ¿sabe lo que usted está diciendo? Es que usted está en contra del plan de Dios. Porque este es el diseño de Dios, es el plan de Dios. Él lo planeó. El matrimonio surge en el corazón de Dios. El matrimonio no es un invento humano. No se lo inventó nadie de esta tierra. Vino del corazón de Dios. Es Dios que lo diseñó. Y cuando alguien puede decir, porque hay mucha gente que odia el matrimonio, no quiere el matrimonio, pero ¿saben qué? Están diciendo, Dios, no estoy de acuerdo contigo. Y entonces se llenan de orgullo. Son orgullosos. Pero el matrimonio es muy significativo en los roles de género. Lo vemos en el libro de Génesis, porque es el diseño de Dios. Hombres, su esposa es un regalo de Dios, como decía, y un regalo muy valioso realmente, sagrado. Y los hombres, es decir, si son casados o no, deben honrar a las mujeres, protegerlas y respetarlas, y los esposos deben de guiar a sus esposas a disfrutar. Y las mujeres, esto es lo que dice el Creador. Tenemos que entenderlo. Ustedes han sido creadas con propósitos e intención. No batalle contra esa idea. En vez, permitan que Dios les muestre sus propósitos para sus vidas. Permitan que el Señor les pueda guiar, que el Señor pueda bendecir sus matrimonios. Dejen que el Señor les guíe. Lean juntos la Escritura, estas porciones de la Escritura. Tomen nota de lo que estamos hablando en esta oportunidad. Hay una cita muy buena de Matthew Henry. Él dice, si el hombre es la cabeza, ella, la mujer, es la corona. Una corona para su esposo y la corona de la creación visible. El hombre fue creado y refinado del polvo, pero la mujer era refinada o fue refinado veces, una distancia más lejos de la tierra. La mujer fue hecha de un costado de Adán. Ella no fue sacada de su cabeza para gobernarle, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Me gusta realmente esta cita, muy buena. Sería de reproducirla y en letras grandes tenerla ahí y de vez en cuando estarla leyendo para no olvidar realmente lo importante que es entender esto. Ahora, veamos la importancia del matrimonio. ¿Es importante el matrimonio? Sí, ¿verdad? Y como hemos visto, el matrimonio ha sido instituido por Dios. En su diseño, Dios es el fundador del matrimonio y la familia como la manera de fructificarse y multiplicarse. Es interesante que en todas partes del mundo hombres y mujeres se casen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Porque cuando nos casamos estamos pensando en tener una familia. Y saben que si dos hombres se casan, no pueden fructificarse. Si dos mujeres se casan, no pueden fructificarse. Ese no es el diseño de Dios. Ese ha sido un invento del diablo. Entonces, podemos regresar a Génesis y darnos cuenta que el diseño del creador del matrimonio y la familia está en el corazón de Dios. Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así como Dios lo hizo. Adán y Eva, no entre Adán y Esteban. Alguien puede decir que estamos declarando el odio, pero saben que hay muchas culturas hoy en día, ¿no? Que están batallando, es decir, con este problema. Eh, es un asunto terrible donde se quieren casar con el mismo sexo.
lo cual la Biblia dice que es una inmundicia delante de Dios. Lo dice Romanos capítulo 1 del versículo 24 al 32. El matrimonio debe ser monógamo. ¿Saben que Dios le dio a Adán solamente una esposa? No le llevó dos, tres, solamente le llevó una. La poligamia no está sancionada por Dios en las Escrituras. Vemos a personas, a creyentes como el rey David, con más de una esposa, pero Dios nunca dice en la Escritura que Él quiso así. Dios no dijo, bueno, yo quiero que tú te cases con este y este. No, Dios nunca dijo eso. Dios presentó una sola mujer, Adán, porque ese es el diseño de Dios. Pero tampoco, es decir, Dios ha diseñado el divorcio. En Mateo 19:8, ante una pregunta que le hicieron a Jesús, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Noten, quiero que se fijen, más al principio, ¿cuándo? En el huerto del Edén, cuando Él creó a Adán y Eva. El divorcio es una situación que vino posterior, pero es un problema del corazón del hombre, su orgullo, es su orgullo. Desde el principio, el divorcio no fue permitido. El que tiene esposa ha de quedar con su esposa. Entonces, si usted está casado, es la única. Y deben de estar felices, mujeres, porque ese esposo es para toda la vida. El matrimonio no es de cambiar, es decir, cada año. Es decir, no, los coches se cambian, las casas se pueden cambiar y muchas cosas se pueden cambiar, pero no podemos cambiar a nuestra esposa, al esposo, hermanas. Dios lo ha diseñado para que vivamos por toda la vida. Entonces, ¿cuál debe ser la norma de belleza del hombre? Su esposa. Es decir, hay hombres que se casan con mujeres con tez morena o con tez trigueña o con tez blanca, con cabellera rubia, con ojos verdes, ojos azules, ojos negros, cafés. Algunas son bajitas, otras son altas, unas son gorditas, otras son flaquitas. Bueno, entonces, ¿cuál debe de ser entonces para ese hombre su norma de belleza? Su esposa. Su esposa. Y ella podría decirle a su marido, ¿sabes qué? Si yo llegara a tener 70 años, cumpliera 70 años, todavía voy a ser bella para ti. ¿Y cuál debe ser la respuesta de su esposa? Sí, sí. No importa si tiene 70, 80, 90, 100. ¿Por qué? Porque la norma de belleza es la esposa. Es la esposa. No hay alternativas. No esté pensando que va a buscar alternativas. No las hay. La única alternativa es su esposa. Así debe de ser entendido. Hombre, si usted se casó, ¿verdad?, con una morena, es decir, Dios se la dio así. Y esa va a ser su norma de belleza. No esté, es decir, buscando ciertas imágenes, porque a veces, es decir, están buscando otra imagen. Y a veces las mujeres también se vuelven queriendo cambiar su imagen, ¿no? Pero no tiene que ser así, tenemos que ser naturales. Dios nos ha creado, somos el diseño de Dios, Dios nos hizo bonitos. Cuando usted se ve en el espejo, dele gracias a Dios que Dios se le creó así. No esté pensando otra cosa. Ahora, el matrimonio es un compromiso legalmente obligatorio. Este es un pacto obligatorio, es algo vinculante, porque así es lo que Dios ha diseñado. Usted no puede decir, bueno, ok, me caso hoy y mañana me divorcio. Y hay quienes se han casado muchas veces, pero eso no es el diseño de Dios, ¿verdad?
porque el matrimonio es un pacto, es un pacto. ¿Y cómo comienza realmente el matrimonio? Bueno, con votos en frente de testigos. Sí, así, hacemos votos delante de testigos. En una ceremonia nupcial siempre están los novios y están los testigos. Y cuando el novio va a recibir a su novia, a su futura próxima esposa, ¿saben lo que dice? Bueno, está diciendo, ahora yo estoy delante de ustedes aquí para poder declarar que tomo a esta mujer como mi esposa. ¿Y cuáles son normalmente los votos? Bueno, prometo amarla, cuidarla, defenderla en salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte nos separe. Y ese es el sello, es el pacto, es un pacto mutuo que se firma. Saben que no son las firmas, es decir, las rúbricas que uno hace sobre un papel que realmente une a ese matrimonio, sino que es realmente el pacto, es decir, que se establece previamente entre esas dos personas. Se llega a entender de que es un pacto no solamente entre los esposos y frente a testigos, porque muchas veces pensamos, bueno, y lo hice delante de testigos, pero no olvide que el testigo mayor es Dios, porque lo hacemos delante de Dios. Y es lo que realmente cuenta, porque es a Él que le vamos a dar cuenta, no al final. El matrimonio es un pacto de paridad entre dos personas, es un compromiso, un voto que es vinculante o permanente ante testigos y, más importante, delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades? En primer lugar, amar y querer desde ese día y en adelante. Es decir, y este amor y este querer debe de ir en aumento, no es decir, disminuyendo. Y debe de ser en aumento, como cuando nosotros subimos al vehículo y pisamos el pedal. Es decir, comenzamos de 0 hacia la máxima velocidad. Así debe de ser realmente el amor y el querer a la esposa. Los hombres a su esposa y las esposas a sus esposos. Es decir, debe de ir creciendo, de ir para adelante, debe ir aumentando cada vez y cada vez. No al revés como sucede en los matrimonios. Empezamos bien y vamos disminuyendo y terminamos mal. Eso no es realmente lo que Dios quiere. Dios quiere que cada vez vayamos creciendo y creciendo en ese amor. Y lo siguiente es fidelidad del uno al otro. Fidelidad del uno al otro. Esto es muy importante dentro del matrimonio. Proveer para la familia y el hogar. Los dos llegan a ser una sola carne. Por eso debe haber provisión para hacer un hogar. Recuerden de que el marido es el líder. Ella es la ayuda. Los dos son iguales, es decir, son uno. Y por eso es que una buena ilustración es de Dios y Jesucristo, ¿no? Dios el Padre es soberano y Jesucristo en su propia voluntad tomó un rol sumiso a Dios el Padre para proveer para nuestra salvación. Y así como esa figura, Dios proveyendo a su Hijo y Jesucristo proveyendo para nosotros en la salvación de la misma manera. Es decir, nosotros los hombres proveyendo para las necesidades de nuestra esposa. Entonces, ¿cuáles son los privilegios? Porque también hay privilegios. Un contacto físico y una unión sexual. Este es un privilegio muy grande dentro del matrimonio. Recordemos que es legítimo y es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Dios lo diseñó de esta manera. Antes del matrimonio debe haber poco contacto físico, pero en el matrimonio debe de haber mucho contacto físico.
porque así lo ha diseñado el Señor. Y otro es vivir juntos en un solo hogar. En un solo hogar. No se presta para estar separados, ¿verdad? Porque van a dejar a sus padres y van a formar un solo hogar y verán una sola y serán una sola carne, dice la Escritura, uno solo. Luego, entonces vendrá un fuerte vínculo emocional. Es bueno, es decir, para una mujer, derramar sus emociones y su corazón a otro hombre que no sea su esposo. No. No, cuando hablamos de un fuerte vínculo emocional, hay que tener cuidado porque se da esto en muchos matrimonios que pierden la confianza y pueden estar cargados emocionalmente, pero están yéndose en el lado equivocado y van donde no deben de ir para poder expresar sus emociones. Tenga mucho cuidado. Vaya a la fuente correcta. En primer lugar, vaya a Dios y pida sabiduría y luego vaya a su esposo, a su esposa, que es lo que Dios ha diseñado para que pueda entonces compartir sus emociones. Si hay un vínculo emocional que usted tiene que no comparte con otra persona, eso es porque ella es su esposa o su esposo. Es ahí donde usted tiene que cumplir. Usted hable con su cónyuge, disfruten de su comunicación y ese es un privilegio del matrimonio. Es decir, muchos privilegios que tenemos. La comunicación es fundamental. Hoy en día alrededor del mundo hay muchas personas que les gusta tener contacto físico y también tener relaciones sexuales y tener vínculos muy emocionales, pero no toman en serio los votos y responsabilidades del matrimonio. Pero eso es muy equivocado ante los ojos de Dios. Eso no es el plan de Dios. Y finalmente eso no va a funcionar porque va en contra del plan de Dios. El matrimonio es un pacto donde los beneficios vienen con las responsabilidades y ambos son parte del pacto. ¿Saben que esto es muy importante? El Señor lo recuerda. Malaquías 2:14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios reconoce ese pacto matrimonial aquí. El matrimonio entonces es un pacto sagrado, porque lo hacemos delante de Dios y es Dios quien lo ha diseñado. El esposo y la esposa deben estar física, emocional y espiritualmente unidos. Este es un privilegio muy importante. Acuérdese, hombre, que usted eligió a su esposa y ella es una relación unificada, ¿no? Se requiere de amor y respeto mutuo. Dice en Proverbios, Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Usted dijo, acepto a esta mujer. Y acuérdese que los dos que se eligieron el uno al otro para ser su esposa y su esposo. Y ahora Dios quiere que ustedes funcionen y que trabajen en esa relación. Necesitamos aprender cómo perdonarnos el uno al otro. Necesitamos aprender a cómo comunicarnos el uno al otro. Necesitamos aprender cómo resolver conflictos, pero necesitamos hacerlo solos. No, no. Recuerde, Jesucristo está con nosotros. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios con nosotros, pero debemos aprender a tratar en resolver las dificultades que nos vienen para poder disfrutar de la relación y si no habrá muchos resentimientos, si no hay una buena comunicación e intimidad en el matrimonio. Aquí hay un buen versículo en Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El Espíritu Santo necesita decirnos a los hombres, amen a sus esposas.
Lo dice en plural porque él sabe que la mayoría de los hombres luchamos con estas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y Dios lo repite otra vez a nosotros en Efesios 5:25. El apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos de aprender a amar a nuestra esposa con amor sacrificial. Debemos de estar dispuestos a sacrificarnos. Y de eso, ese es precisamente el amor. El amor, no estamos hablando de simplemente un amor erótico, sino de un amor ágape. Esa actitud mental que escoge hacer lo que es mejor por el otro sin importar el costo. Eso es lo que hizo Cristo realmente. Puede que usted diga, pero usted no sabe lo que ella me hizo y a mí qué me importa, es su esposa. Es su esposa. Ah, bueno, pero usted no sabe cómo es ella. Sí, bueno, ella es su esposa. Usted la eligió, usted la escogió y Dios se la dio. Recuerde que usted hizo un pacto sagrado con ella delante de testigos y delante de Dios. Usted dijo, sí lo aceptó. Entonces, cuando usted dijo, sí la aceptó, también usted estaba aceptando todas las desavenencias que pueden venir dentro del matrimonio. Y tiene que tener la madurez para poder enfrentarlas. Pero sabe que tiene la fuente, que es Dios, para resolver cualquier problema, por muy difícil que sea dentro de su matrimonio. Dios es la respuesta. Dios es la solución a cualquier conflicto que pueda estar viviendo dentro del matrimonio. Dios dice en su palabra que usted va a dar cuenta de ese pacto, de que usted aceptó. Es por esto que debemos hacer todos nuestros esfuerzos para resolver cualquier conflicto que se dé en nuestra relación matrimonial. Ahora, recuerde, el esposo es la cabeza de la esposa. Primera de Corintios 11, versículo 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, la mujer fue creada del hombre como su ayuda. Entonces la mujer debe seguir al hombre, hablando con respeto al hombre y siendo la ayuda idónea al hombre. Como una compañera, el hombre debe guiar con una buena dirección espiritualmente y el hombre debe respetar y amar a su mujer, honrándola y proveyéndole para ella, para su hogar. Y esto es por lo que Dios lo creó, nos creó. Creó a la mujer para que podamos nosotros guiarla espiritualmente y proveer para sus necesidades. ¿Y quién fue culpado por el pecado en el huerto? El hombre. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Dios no culpó a Eva, sino que culpó a Adán. Él es responsable. Entonces, aquí vemos algunas cosas prácticas finales. En todo esto vemos que Dios es fiel. Y amén. Él es fiel. Él proveyó el jardín para el servicio del hombre, para su obra. Es decir, para que lo disfrutara. Dios proveyó un pacto con propósito, privilegios e instrucciones. Hizo una advertencia. Pero también proveyó al hombre una mujer, una ayuda idónea. ¿Y saben qué? Dios puso al hombre y a la mujer en el lugar llamado el paraíso. Ahora, ¿no sería maravilloso que la Biblia terminara en este relato y los dos vivieron felices por los siglos de los siglos? ¿Acaso no es eso lo que Dios quiso para Adán y Eva? Sí, eso es lo que el Señor quiso. Él diseñó esto para ellos. Dios quería que Adán y Eva vivieran en el jardín por los siglos de los siglos y que vivieran felices y que fuera la historia como un cuento de hadas. Usted ha escuchado los cuentos de hadas, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Pero lamentablemente ese no fue el caso de Adán y Eva. Inmediatamente después vemos que vino el dolor, vino la muerte, hubo una separación
Y entonces ellos fueron sacados del huerto y ahora tienen que ellos venir a Dios, es decir, en la provisión de Dios siempre, porque Dios siempre ha provisto para la salvación del hombre. Y aún Él ahora está dispuesto a restaurar los matrimonios. ¿Y saben qué? Me encanta pensar que un día el Señor va a restaurar todas las cosas y las va a hacer como al principio. Esta es una buena ilustración. Y esto es lo que leemos nosotros en Efesios 1 del 3 al 12. Es maravilloso porque todas las cosas las va a hacer realmente, las va a restaurar Dios como al principio. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Si usted está enfrentando un problema en su matrimonio, es decir, sepa lo que hay una solución. La solución es el Señor Jesucristo. Él le ama a usted. Él dio su vida por usted y Él está preocupado por usted porque usted es la imagen de Dios y Dios se preocupa por usted. Pero no sea orgulloso. No sea orgulloso y permita que Dios pueda solucionar los problemas que usted está enfrentando. Empecemos a hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Veamos a nuestra esposa, si usted es un hombre, o vea a su esposo, si usted es una mujer. Véalo como Dios quiere que usted lo vea, como la persona de confianza, como esa persona, como ese regalo que Dios le ha dado. Y piense en la provisión de Dios para su matrimonio. No piense que está arruinado. Dios tiene una respuesta para su matrimonio. No importa cuál sea el problema. Dios le quiere hablar ahora. Dios quiere solucionar su conflicto. Póngalo en las manos del Señor. Confíe en Él y Él lo hará. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y confiamos que tú vas a obrar en la vida de cualquier matrimonio que esté pasando una prueba. Sabemos que las pruebas dentro del matrimonio se dan a cada momento, pero queremos, Señor, pedirte a ti la sabiduría, queremos pedirte la humildad para poder, Señor, aceptar que nos equivocamos, que fallamos, y que nosotros somos profundamente necesitados, doblemente necesitados como hombres. Necesitamos de tu gracia, necesitamos, Señor, de tu misericordia, pero necesitamos la ayuda también de nuestras esposas. Que como esposos podamos darnos cuenta de que delante de nosotros tenemos a una gran mujer que tú nos regalaste, pero que nosotros hemos descuidado en nuestros matrimonios. Y nos quejamos, pero nos estamos quejando en vano, porque la solución está en ti, Señor. Los recursos están disponibles para nosotros, pero nuestro orgullo nos limita a acceder a ellos. Señor, destruye nuestro orgullo y vuélvenos que podamos ser dóciles a tu palabra y darnos cuenta que necesitamos solucionar cualquier conflicto que se esté dando en el matrimonio. Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada matrimonio que está en conflictos, como también aquellos que no tienen conflictos, que por tu gracia, Señor, tú los sostienes y están caminando en fe, en dependencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, honrándote a ti, Señor. Pero permite que cada matrimonio pueda, Señor, honrarte a ti y que pueda, Señor, testificar a otros, que puedan, Señor, compartir con otros el poder que tiene tu palabra, el poder que tiene tu evangelio, el poder transformador. Señor, gracias por esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.